Muy bien, continuamos viendo nuestro protocolo de investigación, avanzando los apartados que corresponden a la metodología, ¿no? Entonces, queda claro el punto 1.8 en el que vamos a definir el tipo de diseño como no experimental y como transeccional. Eso es lo que corresponde. Les voy a pasar un cuadro para trabajar una matriz, más bien para trabajar el diseño metodológico o estrategia metodológica. Es simplemente completar con datos que nosotros ya tenemos. Cuando hablamos de determinar el objeto de estudio está presentado en la temática general del proyecto. ¿Qué estoy estudiando? El clima organizacional de tal cosa. La percepción sobre tal cosa, ¿no? El objeto de estudio siempre es el qué. ¿Qué deseo conocer de la realidad investigada? Las unidades de análisis son las personas o públicos a quienes efectivamente vamos a dirigir nuestros cuestionarios, nuestros instrumentos de recojo de datos. Si va a ser ciudadanía en general, residente de tal barrio, si van a ser estudiantes de la universidad de tales semestres, de tales carreras, ¿no? Si van a ser los empleados de tal lugar. También las unidades de análisis pueden ser documentos, pueden ser eventos, pueden ser sucesos, ¿no? Dependiendo siempre el objeto de estudio. Sí, En, adelante. en unidades de análisis, por ejemplo, mi tema es de los factores que influyen en la preferencia televisiva. ¿Serían todos los que ven la televisión o en sí quiénes? Sí, son las audiencias. Por Todo lo eso que cuando hablemos de la población y muestra, un punto más abajo, hay que describir las características de la población. En ese punto usted pondrá que su población respecto de la audiencia está entre este rango de edad, o sea, ya usted lo direcciona, ¿no? Si quisiéramos, por ejemplo, hacer solamente preferencias en cuanto a las revistas matutinas, ¿no? ¿Quién es nuestra audiencia? O en cuanto en las revistas femeninas, ¿quién es nuestra audiencia? ¿Ya? Todo dependiendo de eso que queremos conocer. Unidades de análisis, reitero, son esas personas, sujetos, entre comillas, que nos van a brindar información respecto de lo que estamos estudiando. Las variables están vistas en las subtemáticas. Hay que hacer una definición conceptual. Aquí sí entra un conceptito ya, si mi subtemática es motivación, ¿qué concepto de motivación utilizo? En la definición conceptual. Y en la definición operacional, ¿cómo ese concepto de motivación se lo encuentra en la realidad? Es decir, ¿cómo mido la motivación en los empleados, en los estudiantes, etcétera? Entonces, este es un cuadro que lo vamos a llenar. Les voy a pasar el modelo, pero es información que ya está expuesta a lo largo del trabajo que se está realizando. No es información nueva, porque incluso la definición conceptual de la variable está vista en su marco teórico. Si tengo como puntos importantes de mi trabajo la motivación, la recompensa, los incentivos y demás que están puestos en las subtemáticas, obviamente su concepto está desarrollado en el marco teórico, ¿cierto? Entonces tomo de ahí el concepto y lo traslado al cuadro. Entonces, Pero tiene que estar en ambos, porque por ejemplo eso le iba a preguntar, Lisa, en nuestro caso está en nuestro marco teórico. ¿También lo debemos poner ahí? Sí, exactamente. En el marco teórico ustedes pueden poner varios conceptos de motivación, ¿no? Según varios autores. En el diseño metodológico, en el cuadro, en la matriz, solamente van a poner uno, ese que ustedes elijan. Después tenemos la cuestión de la población y muestra. Tenemos, antes de pasar a la población y muestra, les explico cómo se plasman las técnicas de investigación para la recolección de información, ¿no? Nos han quedado todavía algunas exposiciones sobre el diferencial semántico y sobre la escala Likert, ¿no? Si
Si podemos hacerlas después de esta sesión sería excelente. Así ustedes tienen un panorama completo de las técnicas, ¿no? Volvemos al enfoque. En el enfoque hemos decidido cualitativo, hemos decidido cuantitativo o hemos decidido mixto. Eso me remite a las técnicas. De acuerdo al enfoque, ¿qué técnicas de investigación voy a utilizar? Si mi enfoque es cuantitativo, utilizaré encuestas. Si es cualitativo, serán entrevistas, grupos focales, etc. Entonces, en las técnicas de investigación voy a referir aquellas que efectivamente voy a utilizar para conseguir información de los sujetos de estudio. En la pertinencia del uso de técnicas, tengo que poner por qué elegí la técnica, qué tipo de información voy a recoger y a quién voy a aplicar. Por decir algo, en el caso de Mariana, no sé cómo habrán definido ellos su enfoque, pero solamente este es un ejemplo. Defino como cuantitativo mi enfoque, voy a hacer una encuesta de varias preguntas, ¿no? Para medir tales variables que se va a aplicar a 40 funcionarios de tal empresa. Entonces, en la pertinencia del uso de las técnicas tengo que decir eso, ¿no? La encuesta consta de 15 preguntas respecto de tales temáticas: motivación, salario, participación, comunicación, etcétera, etcétera. La misma será aplicada a 15 trabajadores de la empresa Tantos de la ciudad de Santa Cruz. En el caso de las audiencias, se va a hacer una encuesta. Técnica de investigación, encuesta, entra la escala Likert, el diferencial semántico como técnicas cuantitativas. Las mismas se aplicarán a través de un cuestionario dirigido a 200 personas de la audiencia respecto de tales temáticas. ¿Está bien? ¿Queda claro? Ese es el Ya, dice, 1.11, ¿no, en el Lizeth? punto donde dice pertinencia del uso de las técnicas, dice, la pregunta que se debe responder es ¿por qué se eligió la técnica? ¿Cuántas preguntas están incluidas en el cuestionario para la medición? ¿Qué se pregunta? ¿Y a quiénes y cuántas personas se les pregunta? Exactamente. Sí, muy bien, Adela. Es eso, ¿no? ¿Por qué elegí la encuesta? ¿Por qué elegí la entrevista? ¿Qué información recojo con eso? Y a eso me remito a mis objetivos y a mis subtemáticas, ¿no ven? ¿A quién voy a aplicar? Y mi cuestionario, ¿de cuántas preguntas consta? Obviamente ustedes ya le dan la redacción apropiada, que no quede desordenado, ¿no? Se puede decir, la encuesta se viabilizará a través de un cuestionario de 15 preguntas respecto de tales temas, el mismo que será aplicado a tal cantidad de personas. ¿Listo? Es decir, que se entienda. Se utilizan 3 técnicas, lo propio. De acuerdo a las técnicas que efectivamente ustedes vayan a utilizar. No pongamos por poner, no es una cuestión de relleno. ¿Ya? Y en la anterior clase ya hemos hecho un repaso de las técnicas con sus exposiciones que por cierto han estado bastante bien, han debido ver cómo su nota ha mejorado. Ya están las notas en plataforma, no sé si pudieron entrar a ver su nota, no en la plataforma Moodle, sino en la plataforma de donde uno ve las notas, ¿no? Entonces ya está el incremento de su nota, nos ha ayudado bastante. Y tenemos ya un poco más que una simple idea, ¿no? Además que por el conocimiento previo sabemos que es una encuesta, sabemos que es una entrevista, etc. Queda proceder con el diseño de estos instrumentos. El diseño debe ser ajustado a nuestro trabajo y a nuestros objetivos.
Todo lo que hagamos en la investigación tiene como foco el cumplimiento de los objetivos. No nos vamos a desviar de los objetivos. En nuestra mente, como nuestro norte, están los objetivos. No vaya a suceder que nuestros cuestionarios, nuestras preguntas, vayan en direcciones diferentes a los objetivos. Eso echaría por tierra todo nuestro esfuerzo investigativo, ¿ya? Todo enfocado al cumplimiento de los objetivos. En el cronograma de actividades de investigación también les voy a pasar una matriz, ¿no? Se combina actividad versus tiempo, desde el momento que iniciamos clases hasta que concluimos. Porque acuérdense, el primer día de clases, allá en nuestro primer encuentro presencial, ya hablamos de definir el tema de investigación. Entonces hay que hacer un listado de todas las actividades que hemos hecho en materia de investigación, de las que vamos a hacer hasta presentar el informe final, indicando los tiempos. Por eso se va a cruzar la actividad versus tiempo. Les voy a pasar también una matriz y es simplemente rellenar. Cuándo se van a diseñar los instrumentos, cuándo se van a aplicar, cuándo se van a tabular, etc. Lo que hicimos y lo que nos falta por hacer hasta entregar el documento, el informe de investigación, añadiendo también su exposición y defensa. ¿Está bien? Entonces vamos a ver la población y la muestra. ¿En qué consiste la población y la muestra? Todos estos documentos, no se preocupen, van a estar subidos en la plataforma, ¿no? O sea, son nuestros respaldos, nuestros materiales de respaldo de nuestras sesiones virtuales. Es decir, lo van a tener al igual que la clase grabada, como siempre. Cuando estamos hablando de una población, estamos indicando de ese conjunto de personas, la población, hago una aclaración acá, pueden ser personas, pueden ser objetos, pueden ser documentos, pueden ser sucesos, entre otras cosas, que me van a aportar información de eso que estoy buscando conocer. Entonces, cuando hablo de la población de una investigación, estoy refiriendo a un conjunto de estos elementos que participan del fenómeno investigado, que nos dan, que nos aportan información para que conozcamos el problema de investigación. Por ejemplo, creo que ya les había comentado esto en clases. Un estudiante hizo su proyecto de investigación para graduarse sobre el discurso que utilizaban los periódicos del Eje. Tomó 3 periódicos del Eje, creo que tomó de Santa Cruz El Deber, de Cochabamba Los Tiempos, de La Paz La Razón, o sea, algo así, eran 3 periódicos, es decir, el periódico impreso, el documento con sus varias páginas, para ver cuál era el discurso periodístico que hacían estos medios sobre la diversidad sexual. Cómo plasmaban esas noticias que tenían que ver con toda esta diversidad sexual. Entonces, para él, la población no estaba constituida por personas, sino estaba constituida por documentos. De estos 2000 periódicos que tengo, que es mi población, voy a extraer una muestra. Es decir, voy a analizar por estos criterios estos periódicos que corresponden a estas fechas, por decir algo. Lo que quiero dejar en claro es que cuando hablamos de población, no solamente estamos hablando de personas, sino, y dependiendo de nuestro tema, de esos objetos, documentos, sucesos que me van a brindar información para analizar el problema de investigación.
Tenía una estudiante de turismo que quiso hacer su investigación sobre los monumentos que existían en la ciudad de Santa Cruz. Eso no podía encontrarlo en las personas, porque es más, las personas desconocemos cuántos monumentos existen en las plazas, a quiénes refieren, qué conmemoran. Entonces, para ella, su población eran todos esos objetos, en este caso, monumentos históricos y demás, que existían en Santa Cruz. ¿Está bien? Sí, licenciada. La población tiene la característica de ser estudiada, medida y cuantificada, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo. No estamos hablando de una cuantificación de los resultados, sino estamos hablando de una cuantificación de las personas, entre comillas, ¿no? A quienes vamos a abordar con nuestro instrumento. En el ejemplo que siempre les decía en clases, quiero conocer o estudiar por qué sucede el déficit de atención en clases. Y veo que son 8 los estudiantes que tienen déficit de atención. Entonces estoy cuantificando, es decir, refiriendo en cantidad cuántas personas van a ser parte de mi investigación. En este caso, mi investigación va a ser cualitativa. Voy a observar a estos chicos, los voy a entrevistar, voy a trabajar un grupo focal con ellos. La información que me brinden va a ser rica en significaciones respecto de lo que yo les pregunte, ¿no? Pero mi muestra o mi población va a estar constituida por 8 personas. De eso estamos hablando cuando decimos cuantificar. No estamos hablando de otra cosa. ¿Está bien? La población también se conoce como universo. Autores anteriores a nuestra época, por así decirlo, trabajaban universo, población y muestra. Ahora se toman, entre comillas, como similares la población y el universo. Vamos a ver por qué. La población debe delimitarse claramente en torno a sus características de contenido, lugar y tiempo. ¿Quiénes son las personas? ¿Por qué son esas personas? ¿Dónde están? ¿Y en qué tiempo las voy a contactar? Esas condiciones son importantes. En tipos de población, tenemos la población finita, conocida como finita, es decir, se la puede contar. Yo puedo tomar y tener conocimiento de cuántas personas están integradas en la población. Cuando es infinita, la conozco como universo y no tengo conocimiento de cuántas personas están. La población finita es accesible, la infinita es inaccesible. ¿Ya? Por eso ahora se trabaja solamente con poblaciones finitas. Es decir, aquellas de las que nosotros tenemos conocimiento en cuanto a la cantidad de personas que constituyen esa población. Entonces nos queda claro el concepto de población. ¿Qué es la muestra? La muestra es una parte de la población. Hagamos la analogía, que ya la habíamos trabajado en clases, de un pastel que es la población y la muestra es la rebanada o la porción de ese pastel que saco, ¿ya? Por eso decimos que la muestra puede ser definida como un subgrupo de la población. Obviamente que ese subgrupo debe poseer todas las características de la población. Si no, no me va a servir. ¿No? Por eso dice, para seleccionar la muestra, primero deben delimitarse las características de la población. Por decir algo,
En el trabajo que están haciendo sus compañeros sobre clima organizacional. De pronto en la empresa son 2.000 personas. Yo como investigador no tengo ni el recurso ni el tiempo, ¿no? Ni el tiempo para hacer una investigación con las 2.000 personas. Entonces saco una muestra. Es decir, creo un subgrupo de esos 2.000 y tomo para investigarlos. La muestra debe poseer las características de la población. Es decir, que no puedo incluir en mi muestra un trabajador que no sea de esa empresa a la que está representando la población. ¿Ya? Si quiero, otro ejemplo, si quiero hacer un estudio un poco más doméstico, preguntando a la gente, ¿por qué toma Coca-Cola? Y son millones de tomadores de Coca-Cola. Un universo infinito, inaccesible para mí como investigador. Saco una muestra. Solo me va a servir esa persona que tome Coca-Cola, porque esa persona Coca-Cola me va a entregar la información que yo necesito como investigador. Cualquier otra persona que no tome Coca-Cola no puede ser parte de mi muestra, porque no estaría correspondiendo a las características de la población. ¿Se entiende? En el caso de sus compañeros de ingeniería de sistemas, sobre el perfil de los videogamers, de la gente que juega videojuegos, solamente sirve para esa investigación una persona que juegue videojuegos, no sirve otra. Si yo nunca he jugado videojuegos, ¿qué información le puedo entregar al investigador? Si yo nunca he recibido un bono, ni en tiempos de pandemia, ¿qué información le puedo entregar sobre ese tema al investigador? ¿Se entiende, cierto? Que la muestra, aunque es un subgrupo de la población, es exactamente igual en sus características. Por eso que después, todos los resultados que nos arroje la muestra en cuanto a los hallazgos de información pueden ser generalizados a la población. Es decir, que las muestras deben ser representativas. Cuando hablamos de representativas, reitero que debe contener todas las características de la población. Solo esto hace que los resultados sean generalizables. ¿Está bien? ¿Se entiende este punto? ¿Me podría dar a alguien un ejemplo al respecto? Sí, Lisa, se entiende. Yo tengo una consulta. Adelante, En este Mariana. caso, en la realidad, en la empresa, por decirle, son 30 trabajadores. Mi población y mi muestra, como mi muestra es accesible, vendría a ser la misma, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a ver un poquito más abajo que cuando las poblaciones son pequeñas, no necesitan tomar una muestra. Es decir, se hace un censo. Solo la población, entonces. Exactamente. Ya hay que evitarnos el punto de sacar muestra, ¿no? Simplemente uno queda y hablando ya de manera operativa en nuestro trabajo, cuando hacemos el punto 1.10 de población y muestra, en el caso de Mariana que me dice, son 30 los funcionarios. De ahí no hay muestra que se saque, se trabaja con la población. Simplemente describo las características de la población, ¿no? En cuanto a su perfil, digo, son 30 trabajadores, entre hombres y mujeres, entre tal rango de edad, que se desempeñan en tales áreas, listo. Una descripción corta, ¿no? No hay determinación del tipo de muestreo, no existe. No hay cuadro muestral, porque acá estamos aclarando que estamos haciendo un censo. Es decir, a toda la población, por ser pequeña, se aplica el instrumento de recojo de información.
Pero si serían 2000 como el ejemplo, sí puedo tomar una muestra. Claro, ahí Esta sí se puede. muestra ya entra a la estadística y me dirá de 2000 para que sea representativa, haga su cuestionario a 189. Y ahí sí procede un tipo de muestreo, un cuadro muestral y demás. ¿Está bien? Sí, gracias, Liz. Muy bien. La muestra debe ser proporcional al tamaño de la población. Esas son las dos características para que la muestra sea representativa. ¿Qué quiere decir? Volviendo al ejemplo que estamos manejando. Son 2000 funcionarios. Mariana no puede decirme, pero Liz, yo estoy haciendo solita el trabajo. Voy a hacer unos 20. No se puede, porque la proporción de 20 personas no representa, no es representativa a las 2000 personas. Es decir, uno como investigador no puede elegir una cantidad de manera aleatoria y al azar simplemente por conveniencia. No se puede. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte? Entonces, tenemos esas dos condiciones para que las muestras sean representativas. Si están tomando apuntes, subrayenlo porque esta es pregunta segura de examen. Es lo más importante de una muestra, que se pueda generalizar a la población. Por eso decimos que lo represente, tanto en sus características, es decir, que tengan lo que nosotros buscamos, y tanto en la cantidad, ¿no? Que la cantidad nos posibilite generalizar los resultados. Entonces aquí tenemos la población y muestra, lo que decíamos, la población conjunto de todos los posibles individuos, objetos o medidas de interés, ¿no? Y la muestra, la porción, subgrupo, parte de la población. La muestra sale de la población, no al revés, ¿no? Que refleje las mismas características que la población. Si estoy haciendo una investigación solo con estudiantes de derecho, si son 1000 estudiantes de derecho, mi muestra saldrá de esos 1000 estudiantes. Y en esa muestra no estará ningún otro estudiante que no estudie derecho, sino ya se desvirtúa su carácter de representatividad. Las unidades de análisis, como decíamos, ¿no? Va a ser representado por cada uno de esos elementos que constituyen la población y la muestra. La unidad de análisis es esa persona, como decíamos, ese elemento, objeto, monumento, lo que quieren, que efectivamente me va a entregar información. Si son audiencias, si son ciudadanía en general, si son madres de familia, etcétera, lo que sea, ¿no? Si son directivos, alumnos, maestros, etcétera. Obviamente que cada unidad de análisis debe cumplir los parámetros muestrales. Y esos parámetros muestrales son esas condiciones de poseer la característica y de ser efectivo a la hora de integrar la población. No pueden decir, Alice, yo voy a hacer a cualquiera. No. Los datos no van a ser consistentes. La información va a ser absolutamente errónea. Tampoco puedo aplicar el instrumento pensando que un día van a ser. Por ejemplo, quiero conocer la opinión de las madres de familia respecto de algo. Pero no consigo a madres de familia. Entonces les digo a mis amigas, ayúdenme a llenar este cuestionario, porque ustedes algún día van a ser madres de familia. Error, error. Ese grupo de amigas mías que aún no son madres de familia no tienen la información que yo busco. La información que me van a dar va a ser falsa, va a ser equivocada. Y obviamente no se van a cumplir los objetivos de la investigación.
Bueno, hablando un poquito más del muestreo, que no es el objetivo tampoco de la asignatura, sino para conocer de manera general, porque todo esto se lleva en estadística. Debemos considerar la población, un marco muestral, una muestra, unidades de muestreo y demás, ¿no? Y en la terminología básica tenemos una reiteración de todo esto que nosotros hemos estado hablando hasta el momento, ¿no? Reiterando, tenemos la población como un conjunto de individuos, ¿no? La muestra como un conjunto de unidades que sale de la población, no nos olvidemos nunca, no es al revés, no sale la población de la muestra, sino de la muestra sale de la población. La población, cuando es infinita, es considerada también como un universo con el que no trabajamos porque es inaccesible. Las unidades de muestreo, la cantidad de elementos de la población, las unidades de análisis, el marco muestral, etc. Les voy a dejar algunos conceptos para que ustedes investiguen también sobre la muestra. ¿Qué es el muestreo? ¿No? Va a ser como un proceso de extracción de una muestra a partir de una población. Hay varios tipos de muestreos, entre los más conocidos, el muestreo probabilístico y no probabilístico. Nos preguntamos quiénes van a ser medidos en función a los objetivos de investigación y al problema investigado. Como decíamos siempre, los objetivos de la investigación son nuestro norte. No podemos desviarnos de esos objetivos. ¿Cómo delimitamos una población? Reiteramos, viendo los objetos de estudio, las características de contenido en cuanto a la información que quiero, el lugar, el tiempo. Los criterios que cada investigador cumple dependen de los objetivos de estudio, ¿ya? Entonces, no podemos decir, voy a hacer un cuestionario que tenga 10 preguntas porque mi amigo hizo 10 preguntas. No, todo responde a los objetivos de investigación. Ya habíamos hablado de las características de una buena muestra, que sea representativa, que refleje las características de la población. Estamos insistiendo en este punto, ¿cierto? Que sea adecuada, es decir, suficientemente grande para que podamos generalizar sus resultados. Y vuelvo al ejemplo, no podemos decir porque estoy haciendo solo, voy a hacer a 10 personas, de 1 millón de personas que son, no se puede. Ahí tenemos que remitirnos a la estadística que nos arroja un número representativo y confiable a quienes efectivamente aplicar nuestros instrumentos. ¿Debo tomar una muestra? ¿Cómo debo tomar una muestra? Aquí hay algunas sugerencias que se las voy a dejar para que ustedes las revisen porque en realidad es un resumen de lo que hemos avanzado. Cuando la muestra no es representativa, cuando es representativa y demás, ¿no? Definición del tamaño muestral, siempre viendo los objetivos, etc. Los recursos, el error que se permitirá si nuestra muestra va a ser estadística, la confiabilidad, etc. ¿Es mejor trabajar con muestras y no con poblaciones enteras? Sí. Si la población es muy grande, es mejor extraer una muestra por razones económicas, de tiempo, etc. Y como decíamos, hay muestreos que son probabilísticos y no probabilísticos. Y dentro de estos dos campos de los muestreos hay varios tipos. ¿Está bien?
Les voy a dejar una tareita simple sobre los tipos de muestreo, pero para nuestro trabajo de manera operativa es simplemente describir las características de la población, indicar si nuestro muestreo va a ser probabilístico o no probabilístico y decir cuántas personas van a integrar la muestra. Si es cualitativo, diremos integran 8 personas, estas son las personas por este criterio. Porque en lo cualitativo sabemos que los sujetos son seleccionados. Si es cuantitativo, diremos simplemente la población son 10.000 personas y la muestra de acuerdo a esta fórmula son 100 personas. ¿Está bien? ¿Qué preguntas tienen de esto? Que es el marco metodológico que a grosso modo y de manera de pronto muy rápida lo estamos concluyendo. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, en caso de que las preguntas les surjan, por favor escriban en los foros. En los foros he visto que no participan. Pregunten ahí. O me preguntan vía WhatsApp. O también me llaman. No hay ningún problema. La idea es de que ustedes avancen en su proyecto y lo hagan con pie firme. Porque si avanzan de manera ambigua, confusa, después es a rehacer el trabajo. ¿Está bien? Les voy a pedir que en el mismo chat de esta sesión pongan presente. Eso a mí me arroja una lista con sus nombres. En este chat, no en el chat del WhatsApp. Ya nos queda menos de un minuto. Y licenciada, ¿sí? disculpa, buenos días. Lo que le hemos mandado el avance de los trabajos que culminaba el día de ayer, ¿cuándo nos va a enviar las correcciones, perdón? Si es que los trabajos eran de propuestas nuevas, inmediatamente hacemos la sesión de revisión comentada y ahí mismo les doy las observaciones.